Bien preocupante. El Ministerio de Salud envió al Congreso un proyecto de ley que se llama Consultorio Seguro, el que sanciona a las personas que agredan a funcionarios de la salud con hasta 3 años de cárcel. Vamos a profundizar en este proyecto. Nos acompaña para eso Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito. Subsecretaria, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Cuesta como a priori creer que la vaya a entrevistar a usted por un tema que tiene relación con los centros de salud, un lugar donde uno se imaginaría debe existir la seguridad, el clima pertinente para que la gente sea atendida de buena manera y para que el personal médico trabaje de buena manera, pero eso parece que no está pasando. Por eso es necesario una ley que regule esto y que nos entregue entonces el consultorio seguro. Sí, bueno, la verdad es que nosotros comenzamos a trabajar con el Ministerio de Salud y los trabajadores de la salud, el Colegio Médico, la Confusam, producto de un montón de demandas que ellos tienen, y una de esas muy importante es en materia de seguridad. Ellos tienen hace mucho tiempo un problema de diversas situaciones de agresiones que han vivido los profesionales en materia de salud, en los servicios de salud, y que de alguna manera ellos sentían que no había sido escuchada, pero que provocaba que muchos de los buenos médicos, de los buenos auxiliares de la salud, enfermeros que se fueran y migraran al mundo privado. ¿Por qué? Porque no existían estas condiciones de seguridad. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, por un lado hay un tema de infraestructura muy importante, que eso no lo aborda la ley, sino que la mesa de trabajo, pero por otro lado ellos sienten que hoy día agredir a un funcionario de la salud es algo que a los delincuentes, que son principalmente quienes agreden, no los pacientes, sino que delincuentes que llegan a atenderse y generalmente en una situación muy particular, han agredido a funcionarios de salud. Entonces se presentaron mociones parlamentarias por la insistencia de los propios gremios de salud hace muchos años atrás, pero mociones que no avanzaron en el Congreso, y ellos nos plantearon en las primeras reuniones que tuvimos de la mesa la necesidad de tipificar este delito que no existía, que es la agresión a los funcionarios de salud que están en el ejercicio de su función atendiendo a la comunidad, y se sumó también al proyecto funcionarios de la educación, y la necesidad también de que esta tipificación generara un agravante en el fondo para quien comete este tipo de delitos, de manera tal de dar cierta seguridad a quienes trabajan en los centros de salud, de que a lo menos el hecho de que exista este delito sea un suficiente disuasivo. Estamos hablando de qué tipo de agresiones, porque las agresiones pueden ser desde agresiones verbales hasta lo que hemos visto, amenazas con arma blanca. Durante los últimos días vimos incluso una persona con un cuchillo que amenazaba de manera muy violenta a un funcionario. ¿Qué tipo de agresiones son las que se pretenden sancionar? ¿O cada una de las agresiones tiene distintas penalidades? Cada una de las agresiones tiene distintas penalidades, porque finalmente también se establece el agravante, pero una de las cosas que nosotros hemos visto es que más allá de la agresión efectiva, muy pocas veces hay agresiones graves, gravísimas sobre los funcionarios, pero sí han habido este tipo de agresiones con armas de algún tipo, arma blanca, arma de fuego. También han sido agredidos físicamente, aunque no le han generado lesiones menos graves o lesiones graves, gravísimas, sí lesiones leves, y eso ha generado también una situación de vulnerabilidad de la persona frente a su trabajo, porque en el fondo si yo fui violentada en mi trabajo, me cuesta mucho volver, y me cuesta también hacer mi trabajo de buena manera. Y por eso es que, si bien por un lado establecemos este agravante y tipificamos el delito a través de la ley, hicimos en noviembre del 2018 un convenio para prestar asesoría jurídica, psicológica y social a todos los funcionarios de salud que han sido víctimas de este tipo de agresiones, incluso cuando estas solo se han referido a agresiones verbales. Y no solamente para ellos, sino también para sus familiares. Perdón, subsecretaria, para entender, hoy día, ayer, no sé, si había una agresión en un consultorio, esta misma persona amenazando con un cuchillo a un funcionario, ¿no le pasaba básicamente nada? ¿Esa amenaza quedaba...? Era una amenaza impune, común y corriente, en el fondo. ¿Y se podía generar una denuncia por amenaza? Claro. ¿Y cómo se sancionan las amenazas? ¿Es para saber qué tan más duro es esto respecto de la sanción que podría No, la amenaza en ningún caso va a terminar con pena de cárcel ni privación de libertad. Por lo tanto, es más bien una denuncia, un procedimiento, pero no es algo que de alguna manera vaya a darle alguna seguridad respecto de la privación de libertad al que fue víctima. Y es por eso también que muchas veces, y esto también lo criticaban los trabajadores de la salud, sentían que los directores no denunciaban por miedo a represalias, porque finalmente cuando hay una amenaza, por ejemplo,
y se sigue un procedimiento largo en que efectivamente no existen sanciones o si es que la existen son sanciones muy menores, digamos, esa persona al estar en libertad puede volver y tomar represalias. Y por eso es que también en el proyecto de ley se establece la obligación de los directores de hacer las denuncias. Los trabajadores sentían que en la mayoría de los casos los directores de los distintos centros de salud, sean de atención primaria y secundaria, evitaban la denuncia. ¿Y ahora cómo se va a garantizar que no se produzca efectivamente lo que temen y que hace que no hagan la denuncia, que es que pueda haber represalias? O sea, porque igual es pertinente pensarlo. De todas maneras... También los directores aquí son víctimas de esa misma inseguridad. Es decir, chuta, a lo mejor denuncias, después van a volver y van a tomar represalias. Ahora van a estar obligados. ¿Y quién les va a garantizar que no haya represalias posteriores? O sea, nadie se los va a garantizar, porque en el fondo uno ojalá pudiera tener la seguridad de que un delincuente jamás va a delinquir. Pero lo que sí vamos a tener es una estadística clara y vamos a poder también tomar medidas al respecto. O sea, no hay nada peor que esconder el problema. Entonces, la idea es que en base a la existencia de denuncias, nosotros hoy día hicimos un diagnóstico en conjunto con los trabajadores y el diagnóstico es muy categórico. Durante el 2018, el 60% de los trabajadores de la salud se sintieron agredidos de alguna manera. 60%. 60%. Ahora, agredir, que ese es otro tema. ¿Qué vamos a considerar agresión? Obviamente que cuando estamos hablando con un arma de por medio hay una agresión ahí que es bien constatable, me imagino, y por algo tenemos registros de videos, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con las agresiones verbales? Porque ahí pueden provenir de una persona que es un delincuente, por ejemplo, que se tiene que ir a atender efectivamente y que pueden ser en un tono muy violento, muy agresivo, puede ser una amenaza, pero también puede haber una agresión que sea sacarle la madre al funcionario, por ejemplo, porque no me gustó cómo me atendió de un paciente común y corriente. ¿Cómo se pondera eso? Bueno, en ese... No digo que sea justificado el sacarle la madre al funcionario, pero evidentemente hay una diferencia, la misma gravedad que alguien que a lo mejor de manera verbal amenaza, intimida, es distinto a una reacción, claro, no sé, un poco, no sé, desprolija a una persona que no se siente bien atendida. No, y además uno tiene que tener conciencia, digamos, de que en los consultorios, en los CEFAM, en los hospitales, en todos los centros de salud hay una situación de tensión permanente. Claro, ¿cierto? y hay una precariedad, y cuando tú tienes a gente hospitalizada en los pasillos, evidentemente esas personas no están tampoco pasándolo bien. Por eso digo que diferenciar en estos casos va a ser importante. Bueno, por eso es que se tipifica el delito, pero también la normativa es clara. En el fondo, decirle un garabato a una persona, efectivamente es algo que a una persona le puede hacer sentir violentada y para esos casos nosotros vamos a prestar apoyo psicológico, pero eso no va a desprender una acción legal. Porque obviamente es en un contexto distinto donde no le están diciendo te voy a matar o voy a matar a tu familia o... Cuando ya existe una amenaza contra la vida del trabajador o una amenaza declarada, ahí obviamente ya entramos a tierra. Ahora, subsecretaria, ¿por qué se produce esta problemática? Porque está bien a lo mejor y ha sido una demanda de los propios trabajadores y funcionarios de la salud el que se tomen estas medidas, pero obviamente uno piensa qué hace que se origine y cómo prevenir que esto no ocurra. O sea, la gracia sería que dentro de los consultorios o de los servicios médicos no haya este tipo de agresiones. Bueno, por eso te comentaba también, Carla, lo de la mesa, porque por un lado vamos a atacar esto con un proyecto de ley, pero tenemos muchos otros proyectos que son clave. Y dentro de eso es revisar la infraestructura de los consultorios. Tenemos muchos casos en que, por ejemplo, un centro de salud primario lo único que tiene es una puerta de entrada y salida. Frente a una situación de violencia, eso pone en riesgo a muchos trabajadores. Tú me preguntabas generalmente por qué pasa esto. Y esto pasa en la mayoría de los casos, y así lo han dicho la presidenta de la Confusam y la presidenta del Colegio Médico, porque muchas veces llegan delincuentes rápidamente a atenderse, producto de una situación generalmente entre bandas, por ejemplo, y cuando llegan heridos, llegan exigiendo ser atendidos primero, con una presión muy grande de la familia que viene atrás, o otras veces, que es peor, llegan las dos personas que estuvieron involucradas en una riña y que dependen de bandas distintas y se genera ese mismo conflicto dentro de él, que fue el caso que vimos en Hualpén. ¿Te acuerdas? ¿Y eso no se puede evitar? ¿O igual se van a tomar medidas de seguridad para evitar que eso pase? O sea, la idea es tomar medidas de seguridad, es capacitar a los trabajadores, es modificar la infraestructura, pero claro, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene una misión grande y a largo plazo, que es cambiar el origen del delito, evitar que se cometan delitos. Obviamente eso no es una situación que haya solucionado el problema hoy día, pero también lo que se ha propuesto incorporar, digamos, al proyecto es el registro de agresores,
para que por último estas personas que han agredido por primera vez a un funcionario de la salud se atienda en otro centro salvo que esté en una situación de emergencia de salud. Y además de eso se están constituyendo, el Ministerio de Salud lo está haciendo al nivel nacional, distintas mesas de trabajo en materia de salud y de seguridad, digamos. Y por otro lado, nosotros con Carabineros estamos coordinando una acción que lo que busca es que en cada centro de atención de salud exista un carabinero responsable de prestar todo tipo de apoyo, desde la capacitación a los trabajadores, ser el primero en llegar, coordinar los horarios con los trabajadores que son de mayor tensión, porque muchas veces es distinta por localidad la situación delictual. Entonces la idea es que tengamos mayor despliegue de carabineros en las horas que realmente se necesitan y que podamos tener un contacto constante con los funcionarios. Bien, pero nos vamos a quedar pendientes a ese trabajo que se está haciendo, a este proyecto de ley para ver cómo se va legislando, para que en definitiva en los consultorios haya seguridad para quienes trabajan y también para quienes se van a atender, porque ni una gracia estar en un consultorio y que pasen este tipo de cosas mientras uno espera la atención. Muchísimas gracias, subsecretaria. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. A ti también. Buen día.